se escuchan los motores. Se vuelven a escuchar esos motores que están en el recuerdo, que están en las rutas, que están en nuestros caminos, que están en la historia de nuestro automovilismo argentino. Hoy, más que nunca, van a sonar esos motores porque estamos con un integrante de una familia con 5 generaciones de corredores de autos. Esos motores nos van a llevar al Labulash en la provincia de Córdoba. Pero antes vamos a sumarlo a nuestro equipo, lo vamos a poner a bordo a nuestro compañero Oscar Lorenzo Scalerandi. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Estábamos allí, a ver si lo volvemos a llamar por teléfono, porque tenemos sí la imagen de Oscar Lorenzo Scalerandi y queremos subirlo a nuestras historias a fondo de esta noche para luego viajar a Labulash, allí en la provincia de Córdoba. Ya lo tenemos en comunicación a quien será el protagonista de nuestras historias a fondo de hoy. Ahí estamos con Oscar Lorenzo Scalerandi, que lo vamos a saludar en un minutito nada más. Ahí está. Oscar Lorenzo Scalerandi, buenas noches, ahora sí. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto saludarte. Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, con mucho frío acá arrinconado, porque la verdad que hace mucho frío en Plotier, ¿eh? Sí, se debe notar mucho más ahí en esa zona de Chacra, más a la intemperie, digamos, ¿no? Donde te tenemos ahora. Claro, lo que pasa es que la gente no sabe que yo adquirí una estancia. Una estancia por estar. No, pero se nota mucho el frío, no sé por qué, pero hay mucha humedad. Pero bueno, ¿cómo estás vos, Sergio? ¿Bien? Bien, muy bien. Ya lo tenemos a nuestro protagonista de hoy en línea, así que me gustaría que lo presentes y que nos digas a quién vamos a encontrar en Labulash. Bueno, es un hombre que tiene mucho que ver con el campo también, porque además el viernes estuvimos haciendo una previa de casi 1 hora y media. O sea, hicimos prácticamente 2 programas con Ricardo. Y hace mucho tiempo que yo me había contactado con él, pero bueno, razones particulares impedían que pudiéramos hacer el programa como corresponde. Pertenece a estas familias que están vinculadas con el automovilismo, que otro caso es los Di Palma, por ejemplo, pero en el caso de los Rizzati, tiene que ver con 5 generaciones. Ricardo Leopoldo Rizzati, que fue, digamos, el tatarabuelo, fue el hombre que inició esta actividad. Después viene Jesús Ricardo Rizzati, que casi se convierte en campeón de turismo de carretera. Un accidente del año 1961 lo deja al margen de todo y deja de correr. Después viene Ricardo Leopoldo Rizzati, que es el hombre que vamos a entrevistar ahora, muy vinculado a los monopostos, de la década del 80, y estuvo corriendo hasta los 90 también, corrió en Europa. Ricardo, que la gente lo ubica ahora, porque Ricardo Caíto Rizzati está corriendo en el Super TC 2000, bueno, corrió en varias categorías. Y Francisco, que este sí creo que no lo tienen, digo por decir el más chiquito, que es el nieto de Ricardo Leopoldo, que vamos a entrevistar ahora, que empezó a correr en karting. Pero bueno, la gente, decir Rizzati es sinónimo del automovilismo deportivo. Don Ricardo Rizzati fue campeón argentino de velocidad en el año 1938, le llamaban el disparador. Es el autor del vuelo, aquel famoso que publica muchas revistas de la época, tomada por un fotógrafo aficionado en la Vuelta al Chaco, que se ve el auto volando, no sé, parece como si estuviera a 6 metros de altura, creo que debe estar por lo menos 3 metros de altura, y que apareció en todos los medios del mundo, porque realmente es una cosa que vos ves la foto y lo primero que decís, ¿pero esto es cierto? Sí, es cierto. Imagínate que en el año 50 no había Photoshop, ahí estamos viendo la imagen, no había nada, y sin embargo, la altura fue tremenda. Pero bueno, lo vamos a presentar a Ricardo Leopoldo Rizzati, que está en Labulash. Ricardito, como te dije el otro día, Sergio Saracho está en los estudios de la radio, yo estoy acá un poco más lejos por el tema de la pandemia. Oscar Scalerandi, te damos la bienvenida
en Historias a Fondo aquí en Neuquén. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar. Un saludo para vos, para Sergio y bueno, para toda la gran audiencia que tienen en este momento. Un saludo muy especial a toda la gente del sur. Bueno, yo le decía a Sergio, a Ricardo el otro día, que este tema de las redes a nosotros nos ha favorecido mucho porque tenemos 260.000 seguidores, creo que son más ya, y que nos escuchan a través de las redes en todo el mundo, en Perú, en Estados Unidos. Yo le mandé el aviso hoy a mi primo que vive en Canadá. Bueno, realmente es algo que uno no lo puede creer, nosotros que venimos de otra época, ¿no? Al menos para mí. Pero bueno, yo quiero escucharlo, Ricardo, porque la verdad que tiene mucho para comentarnos. Y antes de comenzar la nota, ahí estuve hablando recién con Marcelo Polinori, Ricardo, de Villa Cañas, te manda muchos saludos. También Oscar Cabalé, mi hijo, de Córdoba, capital, me dice, sí, un gran tipo, una gran persona, así que te mando saludos también. Sí, toda gente del barrio, estamos mucho más cerca entre ellos. Claro. Bueno, preguntarte cómo comenzás vos con el automovilismo deportivo me parece como una broma, porque decir, si tu abuelo era un súper velocista, tu padre casi pierde la vida con el turismo de carretera, era como que en tu casa se vivía un clima de automovilismo permanente durante las 24 horas, uno imagina eso, ¿no? Sí, en casa siempre se respiró olor a nafta, olor a grasa, claro. Así que era muy común hablar de automovilismo, escuchar. Recuerdo con mi madre, mientras escuchábamos las carreras de mi padre, con el oído pegado a la radio y tratando de copiar el top de la radio para saber a qué diferencia tenía, qué diferencia, si se acercaba, si se alejaba, o sea, toda esa gimnasia la hemos vivido toda mi familia desde muy chico, así que bueno, terminamos todos siguiendo un poco los pasos, claro. No obligados porque nunca lo sentimos así, ¿no? Pero de a poquito nos fuimos embalando con este vicio que es el automovilismo, esta pasión que es el automovilismo, entonces ahí terminamos durante muchos años recorriendo autódromos, en fin, y adaptándonos de acuerdo a la edad a los cambios que el automovilismo en el país va sufriendo, ¿no? Quiero comentar esto porque la actividad se centra, el turismo de carretera siempre tuvo mucho que ver con la gente de campo, gente que trabajaba mucho en los talleres. Tu abuelo es nacido, estoy hablando de Ricardo Leopoldo Rizzati, el disparador, el hombre del vuelo. Él es nacido y criado, es más, hay una avenida que lleva su nombre en Vicuña Maquena, y se dedicaban a reparar carruajes, sulques y demás. Y después, con los años, se trasladan a la Bulach. Pero hay una anécdota que quiero que le cuentes a la gente, porque no todos la pueden saber, que él corriendo un gran premio y estando tu abuela sería muy mal, él pasó a darle un beso, porque el gran premio pasaba por la ruta, digamos, y él entró a darle un beso a tu abuela que estaba postrada en una cama, ¿no? Sí, esa historia es real, fue en el Gran Premio del 38, creo que primero, el segundo Gran Premio que él gana, llevaba mucha diferencia de ventaja, sí, al segundo, y tenía a mi abuela, su esposa, en ese momento enferma y postrada en una cama, así que sabía que no podía trasladarse hasta la ruta y verlo pasar. Entonces él decide desviarse, salirse de la ruta en ese momento y entrar a saludarla. Él había hecho una promesa de llevarla a la Virgen de Lourdes, a Francia, para ver si podía curarse. Y bueno, termina ganando ese gran premio, lamentablemente no la puede llevar,
no puede cumplir con esa promesa, pero bueno, fue muy comentado ese tema, ¿no? Porque a pesar de haberse salido de la carrera, logra ganarla y bueno, fue todo un éxito y toda una fiesta para el pueblo. Claro. Que dicho sea de paso, él es de Moldes, luego pasa por Vicuña Maquena y después vienen a la Bulaye, pero originalmente es de Moldes, ¿no? Claro, Coronel Moldes, que está yendo, digamos, de sur a norte, llegando a Río Cuarto. Antes de Río Cuarto está sobre mano izquierda de un cartel grande, ¿no? Entre Río Cuarto y Vicuña Maquena. Y Vicuña Maquena, bien. Bueno, comentame algo muy cortito porque, como sabés, somos 35 minutos de programa y esto pasa rápido. Nosotros estamos pasando imágenes a medida que vamos charlando, Ricardo. El vuelo del año 1950. Por favor, necesito que me lo digas, no a mí, porque yo ya lo sé, pero digo a la audiencia. ¿Fue realmente real? ¿Fueron casi 3 metros de altura que voló tu abuelo en ese Ford V8 en la Vuelta del Chaco? Sí, el vuelo y la foto es real, eso lo sé, indudablemente que con mucha oportunidad por parte del aficionado que la sacó, sí, a quien tuve el gusto de conocer en una carrera en Resistencia, el Chaco. Mirá vos. Se me acercó el aficionado, que ya era un hombre grande, por supuesto, que había sacado esa foto. ¿No te acordás del nombre de él, no? No, yo no lo recuerdo, la verdad. Está en nuestro museo, en nuestro rincón seguramente, pero no recuerdo cuál era el nombre de él. Pero bueno, lo vi personalmente en el circuito. Él se acercó cuando escuchó que iba a correr, un Rizzati por ahí, el tipo se arrimó y bueno, estuvimos charlando un rato. Yo estaba en una carrera de Fórmula Renault, Fórmula 2, no recuerdo bien. Y sí, el tipo sacó la foto con la suerte de haber pegado una foto extraordinaria, ¿no? Porque yo creo que se ve exagerada la altura del auto por la oportunidad en cómo la sacó. De hecho, abajo a la izquierda, a la derecha se alcanza a ver un viejo tractor con gente subida arriba de ese tractor viendo el auto que está aparentemente mucho más alto. Claro. Y sí, la foto fue real, así que saltó el viejo, estoy seguro, y mucho, claro, porque es impresionante la foto, ¿no? Sí, de todas maneras, en esa época se usaban paquetes de 14 hojas de elástico, para que tengas una idea, así que te imaginás cuando agarraban un lomo de burro, una cosa de esa, como saltaban esos bichos. Claro. Debe haber sido impresionante. Bien, bueno, después lamentablemente se mata a la altura del paraje El Tiancito. Para aquellos que quieren buscar, está cerca del autódromo, cerca de Termas de Río Hondo, en la zona del aeropuerto, me decía Ricardo. Después viene tu papá, que también heredó la pasión, ganó 2 carreras, estuvo luchando por el título de turismo de carretera en el año 61, pero yo recuerdo, te lo comentaba también el otro día, me quedó grabado cuando se pegó ese palo tremendo y no perdió la vida de casualidad en la Vuelta de Rojas, y después de ahí no corrió más. Volvió, pero es como que volvió y se volvió a retirar, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente ese auto del vuelo famoso del año 50, es el mismo auto con el que luego mi abuelo se mata en el año 51, en una vuelta, claro, del noroeste, ahí justamente en ese paraje, el Leancito se llama, que está pasando justamente la entrada al aeropuerto de Santiago del Estero. Sí. Y ese mismo auto, luego de varios años, el año 61, es con el que se accidenta mi papá en la Vuelta de Rojas, en su mejor momento, te diría, porque venía de ganar la Vuelta de Córdoba, había ganado Hugues y estaba peleando el campeonato.
de turismo de carretera en ese momento cuando van a la carrera a la Vuelta de Rojas, que de hecho él larga con el número 2, en esa época se largaba de acuerdo al campeonato, ¿no? Y estaba muy bien posicionado para pelear ese campeonato en esa época con los Tanos Emiliosi, que eran el Cuco, ¿no? Con de Álzaga, son todos los Galvez, son todos de la época de él, ¿no? Año 61. Claro. Y bueno, se pegó un palo fuerte, la verdad que fue un palo muy fuerte, se accidentó tan fuerte que golpeó, no fue despedido del auto, pero bueno, estuvo 3 meses en el hospital italiano, en recuperación, y gracias a Dios quedó muy bien. Él lamentablemente ya no está desde el 2001, pero bueno, pudo recuperarse y quiso intentar el regreso, ya en el año, si no me equivoco, 67, en la época que estaba el tractor de Tuki Casá. Ya, en la época ya de los Falcon, de los Torinos. Exacto, estaban empezando a aparecer los Falcon, él lo intenta hacer con un Falcon, corre una carrera, solo una carrera corrió, y bueno, ya después abandonó la idea de volver al automovilismo, ¿no? Lamentablemente había perdido la chance y no se resignaba, pero bueno, él siempre decía que él no había dejado nunca de ser piloto y de ser corredor. Siguió por las venas corriendo esa pasión del automovilismo, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, después vienen ustedes. Digo ustedes porque vos tenés un hermano que lamentablemente iba a correr en turismo de carretera y tiene un accidente de tránsito muy fuerte que, bueno, pierde la vida lamentablemente. Y estás vos, que sí, practicás automovilismo deportivo, pero, bueno, muchos dicen, no, arrancaste por los autos de fórmula. Y hiciste una gran campaña en la Fórmula Renault, en la Fórmula 2 Codasur, en la Sud 3 Sudamericana, creo que corriste en Mónaco. Bueno, queremos escucharte más o menos sintéticamente cómo fue tu historia para que después Sergio Sarachu desde la radio también te pregunte. Bueno, ahí yo empecé con los monopostos, cosa media rara, porque en esa época no eran muy difundidas las carreras de monopostos, mucho menos en una ciudad, en un pueblo como La Bulaye, una ciudad chica, 500 kilómetros de Buenos Aires. Pero, bueno, ocurre que yo me voy a estudiar a Buenos Aires, ahí conozco el autódromo y a partir de ahí me iba toda la semana a pasear al autódromo. Me tomaba un colectivo y me iba a ver los autos, y ahí probaban mucho la Fórmula Renault. Me acuerdo verlo a Angelito Guerra y a Churrut, de esa época, corriendo en Fórmula 2 o en Fórmula Renault. Y me entusiasmó mucho la idea de correr en un Fórmula. Yo no había corrido en nada, absolutamente nada, ni siquiera en karting acá en el pueblo, que lo podría haber hecho, pero bueno, como me fui a estudiar no lo hice. Y bueno, ahí hice un curso de piloto de Fórmula, y ya después ahí me picó el bichito y preferí, iba a tener un autito para andar ahí en Buenos Aires, y preferí usar esa plata para hacer el curso, y a partir de ahí empecé a transitar los pasos del automovilismo en Fórmula. Vuelvo a repetir, era bastante extraño eso para la época. Pero bueno, estuve varios años en la Fórmula Renault, terminé en la Fórmula Renault peleando un campeonato con Gustavo Somi y Carlito Lauricela, quien sale campeón ese año, y de ahí salto a la Fórmula 2 a correr el primer año con el equipo de Giorgio Maldonado, y bueno, a partir de ahí ya me dio una mano muy grande Miguel de Guidi para que yo me pudiera armar mi equipo y que tuviera mi auto.
Y a partir de ahí yo seguí con mi equipo de competición hasta el año 96, que corrí en la Fórmula 3 sudamericana, y en el 97 pasé a lo que fue los autos con techo, la Copa de las Naciones, con un equipo, con un Ford Mondeo. Tenía 2 Ford Mondeo en mi equipo. Y bueno, ahí hice 2 o 3 años de superturismo, y bueno, ya ahí venía empujando fuerte Caíto, pidiéndome que quería correr, que quería correr en karting, en fin. Ya ahí me dediqué, me bajé directamente yo del auto, y Caíto empezó con los karting, y bueno, y todavía sigue. Claro, todavía sigue. Porque además ahora viene Francisco también, que es tu nieto, que después vamos a hablar. Pero ahora le vamos a dar la entrada a Sergio Sarachu, porque seguramente se debe estar saliendo de la vaina para preguntarte algo, y que le damos la bienvenida. Sergio, adelante. Buenas noches, Ricardo, un placer tenerte por aquí. Hola, Sergio. Ricardo, bueno, muchas veces son inevitables las comparaciones, mucho más cuando se trata de toda una familia. Yo supongo que a tu papá le habrán dicho que tenía algo de su padre al correr, que a vos te habrán dicho que tenías algo de tu padre para correr, y vos habrás visto en Caíto también alguna característica tuya, ¿o no es así? Bueno, por supuesto, uno siempre trata de verse reflejado, ¿no? Supongo que mi padre habrá hecho lo mismo, o habrá intentado ver algo, como lo hago yo con mi hijo. Es un tema bastante difícil, porque a mí me tocó seguirlo desde muy chico a Caíto. Caíto empezó a correr en fórmula, en mi equipo de competición, así que yo tenía una mirada como director de equipo y como padre al mismo tiempo, lo cual no es nada fácil. Uno siempre trata de ver a dónde están los límites, hasta dónde hablarle, hasta dónde aconsejarle y hasta dónde dejarlo ser. Es todo un tema que lo he pensado mucho durante los años en que estaba al lado de él. Y bueno, lo dejé, viajamos un día con la madre y él a España con 16 años para correr en la Fórmula 3 española, lo cual no era una decisión fácil, pero bueno, él estaba decidido, le teníamos mucha confianza, así que tomamos la decisión y allá se quedó. Y después yo viajaba cada tanto a las carreras, a acompañarlo y a estar ahí en el muro, tratando de orientarlo un poco, ¿no? Y uno, permitime, Ricardo, siempre trata de ver que el hijo supere al padre, por supuesto. Todos los padres pensaremos lo mismo, ¿no? Sí, no, quiero que hagas un punto ahí, porque hay que decir, Sergio, la querida audiencia, que Caíto salió campeón de la Fórmula 3 española, ¿no? Claro. Caíto en el año 2006 sale campeón, lo cual fue una alegría inmensa para toda la familia, para toda la Bulaye, que lo recibió con mucha alegría, ¿no? Por supuesto, y bueno, eso le permitió luego seguir y continuar algunas carreras, porque lamentablemente no pudimos hacer todas, pero algunas carreras en GP2 junto con la Fórmula 1, y le valió una prueba en el equipo Toyota de Fórmula 1 muy importante. Creo que Caíto ha sido el último piloto argentino en manejar un auto de Fórmula 1, así que bueno, una experiencia inolvidable para esa época en el circuito de Paul Ricard. Claro. Y después ya cuando vinimos acá, bueno, fue un cambio bastante importante, bastante grande, pero él decidió
ante la situación de no poder conseguir los presupuestos que hacían falta para poder continuar en GP2, decidió que prefería seguir en el automovilismo nacional, ¿no? Así que, bueno, la verdad que contentos también por la decisión madura de él de intentar éxito por acá. Sergio, ¿querés preguntarle algo más a Ricardo? Muy cortito, ¿cómo lo ve a su nieto? Porque ha visto a su hijo y ahora, además de ver a su hijo, también a su nieto. Así que, ¿cómo se vive eso? Sí, bueno, Caíto, mi hijo, mucho más apurado que yo en ese momento, ya le ha puesto un karting en condiciones como para que empiece a dar sus primeras vueltas. De hecho, ha corrido su primera carrera aquí en la Bulaye, hará, no sé, con este tema de la pandemia se me confunden un poco las fechas, pero yo calculo que hará 4 o 5 meses que ha corrido su primera carrera en karting, y bueno, veo que le gusta, es chico todavía, tiene mucho para crecer y para mostrar su verdadero interés. Yo considero de que los pilotos aparecen con más edad de la que él tiene actualmente, entonces yo creo que en 2 o 3 años ahí nos vamos a dar cuenta si realmente le gusta o prefiere el golf o el tenis. Ya lo veremos, pero anduvo muy bien y tuvo un 4º puesto en su debut como piloto, así que bueno, estábamos todos ahí alentándolo. Y por supuesto el padre corriendo de un lado al otro, como sucede habitualmente en las carreras de karting, ¿no? Claro. Oscar. Ricardo, ¿y vos tuviste la experiencia de correr en Mónaco una carrera de Fórmula 3, según el dato que yo tengo, con mecánicos argentinos? Comentaros un poquito esa experiencia. Sí, tuve esa suerte. Yo en el año 96 dejé la Fórmula 3, pero en el año 95 yo decido cambiar un chasis RAL que tenía en ese momento y compro un chasis Dallara, que eran los autos que mejor rendían en ese momento en la Fórmula 3, en Italia. Ese equipo, el equipo era BBM, que me vende el auto. Bueno, estaba invitado a correr la carrera de Mónaco, pero no tenía... la carrera de Mónaco junto con la Fórmula 1 se hace con pilotos invitados que estén dentro de los 3 o 4 primeros del campeonato que corren, ya sea en Francia, en Italia o en Inglaterra. Ahí se juntan los 3 o 4 mejores primeros del campeonato. En ese momento yo estaba corriendo acá en el año 95 con el auto que les había comprado a ellos y estaba 4º en el campeonato o 3º en el campeonato. Entonces el dueño del equipo BBM me llama a mí y me ofrece uno de sus autos para que yo corra en Mónaco, porque si no él como equipo no podía ser invitado porque no estaba dentro de los 3, 4 primeros. Entonces yo, por supuesto, acepté, porque para mí, que ya estaba terminando mi carrera en los autos de Fórmula, era una ilusión correr en Mónaco, un circuito que lo conocía de memoria, de verlo por televisión, como seguramente todos los que nos gustan los autos de carrera vemos Mónaco y lo tenemos grabado en la mente. A mí me pasaba lo mismo. Entonces era una oportunidad hermosa. Acepté que yo me presentara como piloto del equipo de ellos a correr en esa carrera de Mónaco, lo cual le permitió también correr en ese momento Gastón Mazacane, que estaba corriendo en ese equipo, estaba corriendo en Italia.
Él no estaba invitado, como te dije, porque no estaban dentro de los primeros en el campeonato de su país, pero al ir yo, el equipo pudo presentar los dos autos y participamos en esa carrera. La verdad que a mí me dio mucho gusto, es una carrera muy particular, y me di el gusto de poder correrla y terminarla. Corrimos con chasis Dallara, con motor Volkswagen. Lamentablemente no teníamos las cubiertas Michelin, que eran las cubiertas que eran las más rápidas. Tuvimos que correr con la cubierta, creo que era Pirelli o Dunlop, no recuerdo bien, pero eran cubiertas más lentas que las Michelin. Las Michelin la tenían solo algunos equipos de Alemania o de Francia. Y bueno, pero lo mismo, me di el gusto de terminar la carrera. Corría, me acuerdo que Norberto Fontana, que estaba corriendo en Alemania en ese momento, también corrió. Norberto tuvo un accidente el día viernes o sábado, el sábado creo que en clasificación, así que no pudo pelear la punta, pero él tenía un auto y un equipo muy fuerte, peleaba el campeonato en Alemania, y Norberto creo que termina octavo, yo termino 12º en la carrera, así que bueno, fue una muy linda experiencia, de correr en un circuito tan mítico como claro. Mónaco, ¿no? Claro, con tanta historia. Y te retirás joven, porque en realidad vos tenías creo que 43 años, 44, 43 años, te retirás del automovilismo deportivo, pero seguís vinculado de alguna manera, primero con Caíto, ahora con tu nieto, pero digo, ahora ves automovilismo y qué categorías te conforman o te gustan. Y veo todo el automovilismo realmente porque me gusta mucho, y por supuesto lo sigo a Caíto en todas las carreras, en todas las categorías que él compite, así que veo mucho turismo de carretera, veo el Super TC2000, que es principalmente donde ha estado compitiendo Caíto, he visto el Top Race. Claro. Ahora últimamente hizo algunas carreras de turismo nacional también. En fin, estoy siempre atento a lo que sucede en el automovilismo. Si me preguntás, lo que más me gusta es la Fórmula 1 y la sigo permanentemente. Me encanta la Fórmula 1, siempre me gustó mucho, desde la época de Lole, a quien admiraba y era mi ídolo en esa época. Bueno, he seguido a la Fórmula 1 en todo momento y con todos los detalles de cambios técnicos y de reglamentos que tiene esa categoría que me apasiona, ¿no? Claro. Sergio, ¿nos queda algún minuto más para hacer alguna pregunta más? Nos queda muy poquito, pero no vamos a entrar en el detalle de la Fórmula 1, preguntarle quién supone que va a ser campeón, si Hamilton o Verstappen. ¿Qué opina del toque de este domingo que fue increíble? Claro, bueno, sí. Pero imagínate, Oscar, que resumir 5 generaciones de automovilistas en una charla, esto da para otra charla en algún momento, me parece. Sí, seguro. No, a mí no me queda solamente una sola pregunta de hacerle a Ricardo, porque me llamó siempre la atención, se lo decía el otro día, que siendo una familia muy fierrera, muy del turismo de carretera, él ya lo explicó, pero digo, ¿nunca te picó el bichito de decir que, aunque sea una prueba en el turismo de carretera, nunca se te cruzó por la cabeza o no tuviste la oportunidad de hacerlo? No se dio la oportunidad. En esa época, como te comentaba Oscar, no existía la posibilidad de alquilar autos para ir a correr en otra categoría, ¿no? Cada uno tenía su auto, su equipo, su taller. Te estoy hablando no solamente del TC, sino también de los Fórmula. Yo tuve que tener mi equipo de Fórmula 3, claro. Juntar los muchachos, armar el equipo, los mecánicos que aprendieran sobre
telemetría y sensores y todas esas cosas, porque no existía en el pueblo antes eso. Y lo mismo pasaba en las otras categorías, no era fácil correr o cambiar de categoría o cambiar de auto como pasa ahora. Recién acabo de decir que Caíto corrió en el Top Race, corrió en el Super TC2000, corrió en el TN. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que hay equipos profesionales que se dedican a eso y que tienen 2 o 3 autos en su equipo, y bueno, se los alquilan a distintos pilotos que llegan con ciertos patrocinantes que quieren correr en esos autos y corren. Y si cambia por alguna razón de gusto, se va a otra categoría y corre en el TC. Pero en la época mía no pasaba eso, no era tan fácil cambiar. Uno agarraba un camino, vaya a saber por qué. A mí me tocó, como lo expliqué, porque hice un curso de piloto y ya me metí en el mundo de los fórmulas, y ahí fui a parar a la fórmula, que por otra parte me apasionaba y me encantaba el manejo de los fórmulas, ¿no? O sea, yo soy un defensor de la categoría de fórmulas, acérrimo, me encanta, mucho más que los autos de turismo. No dejo de reconocer que también son autos de carrera y que van rápido, y cada uno tiene su secreto, pero me gusta el fórmula. Ahora, en esa época no era tan fácil cambiar, no era tan fácil cambiar. Y la única vez que me subí a un turismo de carretera fue con mi hijo, en una prueba que se hizo para sponsor y demás en el circuito de La Plata, arriba de acompañante en una Dodge. Y creo que no lo volvería a hacer, porque me recagué, así que no. De acompañante paso, de acompañante paso. No. Ricardo, bueno, muchísimas gracias, la verdad que ha sido un verdadero placer haber estado esta noche con esta partecita nada más de la historia de todos los Risati, la tuya, pero bueno, volveremos a la Boulage a buscar más recuerdos y a reconstruir esta historia del automovilismo argentino a través de sus protagonistas. Bueno, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de contarles un poco a ustedes y a la audiencia de mi familia, de toda mi familia, y bueno, que nos acerca un poquito a esa zona tan linda que he podido recorrer, siguiendo a mi hijo sobre todo cuando ha corrido en Roca, que hemos viajado bastante a esa zona, realmente bueno, una belleza que la vemos de lejos y que vamos de vez en cuando, pero nos han encantado los vinos, la bodega, los chivitos, eso que nombraban recién, y que en cualquier momento vamos a encontrar la excusa para poder ir a visitarlos, a los amigos que tenemos por ahí. ¿Cómo no? Será un verdadero placer. Va a ser un gusto. Gracias, Oscar. Gracias, Ricardo. No, por favor. Oscar, les mando un abrazo a ustedes, a toda la audiencia, y en cualquier momento a sus órdenes. Muchas gracias. Un abrazo grande. Oscar, bueno, estamos pasadísimos de tiempo, pero es un verdadero placer tener protagonistas así en nuestras historias a fondo para justamente recuperar la historia de nuestro automovilismo, ¿no? Sí, la verdad que la foto del comienzo, la foto del disparador, esa foto de la coupé saltando 3 metros casi, fue una foto que me acompañó toda la vida porque mi padre, bueno, la tenía siempre, mi padre hincha de Chevrolet, pero admiraba esa foto porque realmente es impresionante. Y no hay que dejar de recordar que la familia Risati es sinónimo de automovilismo deportivo, como los Di Palma, como los Galvez, bueno, como tantos otros. Pero no quiero dejar pasar el momento porque hay mucha gente del país y del mundo que nos escucha. Quiero mandarle saludos a grandes amigos como Clemente Tosolini, Alberto Burato de Brinkmann, y Delta Grimaldi de Brinkmann, Mavi Barba, que es la zona de Miramar, tanta gente que nos sigue, porque dentro de un ratito es el Día del Amigo, querido amigo, así que a vos un fuerte abrazo también.
Así es. Un fuerte abrazo. Lo vamos a celebrar mañana, por supuesto, con distanciamiento, pero con muchísimo afecto. Un abrazo grande, Oscar.